yo vengo de una quinta generación. O sea, una quinta generación hablando de mi tatarabuelo que era Zenón Pajarito, Leandro, que era mi bisabuelo, y mi abuelo Cecilio, y luego mi papá, que procrea 8 hijos. Entonces por eso yo estoy metido en esto, lo que es la técnica del barro canelo, a través de 5 generaciones, que esta técnica prevalece desde la era prehispánica, antes de la venida de los españoles a Tonalá, que fue conquistado en 1530. Yo nací en 1974. En ese año, en la comunidad donde yo vivía, pues no había lo que era la televisión, no había lo que hay ahora, o sea, redes de comunicación, internet. Entonces, lo cotidiano de un niño era ayudarles a sus padres, ¿no? Que se les nombraba peón de patio. El peón de patio se encargaba de sacar las piezas al sol, meterlas, hacer las labores de una pieza artesanal lo más sencillo y más común. Entonces para mí fue algo muy normal dentro de mi casa seguir con esta tradición, ¿no? Ya cuando empecé a crecer a la edad de 11 años fue donde apliqué mis primeras pinceladas, ¿no? Pinceladas en piezas, que en una ocasión me arrimé con mi papá y me dice, ándale, véngase, ayúdeme. Y así fue empezando. Entonces pasa el tiempo que no te das cuenta cuando ya te enseñaste a la decoración, aunque nunca acabas de aprender. O sea, yo ahorita en este momento, a la edad de 44 años, estoy pintando una pieza para un certamen a nivel nacional y es diferente a todas las que he pintado. Hay etapas de tu vida que es normal en un individuo, ¿no? Que hay una rebeldía. O sea, la rebeldía sucede, o a mí me sucedió, entre los 15 a los 17 años o 18 años, que pues me fui con unos amigos a experimentar en otros quehaceres. ¿Qué quehaceres? Me fui con una compañía de arquitectura. Entonces desarrollaban plantas de tratamiento y yo me enseñé a leer planos, a ser soldador profesional, hasta la edad de 20 y tantos años, cuando me casé, 24, 25 años que me casé. Pero dentro de eso, no sabes cuánto me sirvió para ser quien soy ahora. ¿Por qué? Porque aprendí a manejar ciertos elementos que un artesano tradicional o convencional no los aprende. O sea, como manejar las medidas, calcular, usar el compás, usar la regla T, o sea, muchísimas cosas que a través de esto me hizo más vasto. Y más vasto también gracias a mis hermanos mayores, que fue José Isabel, Zenón, Jesús, José y mi hermana, que fueron los mayores, que todos se dedican a hacer el barro canelo. ¿Por qué te digo que más vasto? Porque sin ellos pues no fuera quien soy, ¿no? Hablando de mis antecesores, mi bisabuelo, mi tatarabuelo y mi abuelo, ellos hacían pinturas muy comunes entre pinturas prehispánicas, que eran unos nombres medio raros como charales, peines, sopladores. Esos eran los nombres de las pinturas. Entonces yo fui cambiando ese tipo de pinturas y también mi papá. ¿Por qué? Porque el cliente exige, y como viajas a través de muchos lados o países o estados, y en lo particular mío, como he viajado a muchos lugares, entonces tu conocimiento, si ves tú algo, tratas de aplicarlo en tu arte, ¿no? O en tu arte popular. Entonces eso me ha ido a mí cambiando, el haber recorrido el mundo, a diferencia de mis abuelos, que en la época de mis abuelos, yo creo que mi tatarabuelo Zenón pues ni siquiera se subió al tren, o mi bisabuelo Leandro, o mi abuelo Cecilio. Yo recuerdo que mi papá, pues sí, al tren sí, ¿no? Y ya le tocó avioncito y camión, pero ellos no viajaban más allá de sus horizontes. Entonces, como mi papá y yo y mis hermanos hemos viajado a diferentes lugares o países, entonces sí te hace un poco más vasto y empiezas a aplicar diferentes pinturas. Mis abuelos, como te comentaba, nada más hacían pinturas tradicionales con ese tipo de nombres. Mi papá ya empezó a echar ramos, a pintar sirenas, lunas, soles, nahuales, y pues yo ahora sí, lo que me pide el cliente, hasta un texto bíblico, o que un personaje, o que si le puedo pintar una forma de un edificio,
O sea, no sabes qué te pide el cliente y yo lo he tratado también de hacer a través de mis conocimientos, que te digo que estuve un tiempo fuera de lo que era la artesanía, ¿no? La técnica la seguimos respetando, de los colores. Nada más lo que seguimos revolucionando son las obras y la forma de decorar. Pero los pigmentos se siguen elaborando igual que hace 300 años. Igualitos. O sea, engobes, arcillas y agua totalmente natural, de manantial o de la lluvia. La técnica del Canelo, en un tiempo se estuvo buscando la denominación de origen y todavía no se descarta esa idea, ¿no? ¿Por qué? Porque los materiales son totalmente de la región, no hay en otra región. Y para hacer una buena obra de barro Canelo, primero necesitas seleccionar bien el barro. Seleccionas 2 barros, un blando y un tieso, para que sea una mezcla homogénea. Entonces, ya teniendo esa mezcla y el barro que tú deseas, simplemente al moldearlo, tú sientes su plasticidad, si sirve o no sirve para hacer una pieza grande o chica o mediana. Ya tienes seleccionado el barro, entonces ahora sí, ya lo que tú quieras desarrollar o lo que te pidan. Haces tu pieza, puede ser en molde de vaciado o el tradicional, que es un molde de hongo, como los hongos, que la pieza se hace por la parte exterior y el de vaciado es por la parte interior. Entonces allí es como tú decidas o como tengas tus moldes, pero tradicionalmente es con un molde de hongo, donde se hacen, para explicarte del botellón tradicional, son 2 piezas, una abajo y una arriba, que es la misma, pero si las juntas se hacen 2. Con un solo molde haces el cuerpo y la parte donde va sentado el vaso es otro molde, ahí llevas 2 moldes. El asiento de abajo, ese se lo pones a mano, modelado directo. Usas 2 moldes para hacer un botellón para el agua, con su vaso, que serían 4 moldes. Ya teniendo esa selección de tu pieza hecha, hay que dejarla aproximadamente unos 2 días en sombra, y al tercer día, ya que se evaporó el agua, la sacas al sol al tercer día. Ya teniendo la pieza seca, se lija. Ahora pues ya tenemos la gran facilidad que hay lijas de diferentes granos, pero antes regularmente se lijaban con una teja o con un material que le quitara lo áspero a la pieza. Se lo quitabas y luego con una piedra de río y agua la alisabas. Ese era el siguiente paso, alisarla. Ya que la tenías bien alisadita, la ponías en el sol, que le pegara unos 20 minutos, la tocabas y estaba caliente. Para eso ya tenías tu baño, un baño que se llama un engobe que se llama matiz. La bañas y crea un fondo uniforme, que la pieza se cierra el poro para poder aplicar las líneas más gruesas. Ya que aplicas las líneas más gruesas y cambian a un color lila con el segundo baño, que es un engobe que se llama azul, y entonces empiezas a decorar. Terminas tu pieza de decorar, luego sigue el proceso de bruñir. Nosotros la bruñimos con un sebo de algún animal, ya sea de cualquier tipo de animal, que es como una crema. Le untas a la pieza y le pasas la pirita. La pirita es un material de las minas de plata que no funciona como tal metal, ¿no? La bruñes. Después de bruñirla, con un trapo suave le quitas el exceso del sebo. Entonces sigue el último paso, que sería la cocción. La cocción la metes a tu horno, que nosotros todavía usamos hornos de cielo abierto, que son los tradicionales, que le metes el fuego por abajo y en la parte de a medias tiene una cama donde pones todas las piezas y arriba las tapas. El fuego empieza de menor a levantarlo a unos 650 grados. Y no hay un cono ni nada, es a ojo de buen cubero. O sea, tú estás viendo el horno, ya mero, ahí está. Cuando ya está, le sacas la poquita lumbre y se quedan todas las brasas adentro. Durante 3 horas, aproximadamente 3 horas y media, 4, es la cocción de una pieza de estas. Al siguiente día, te levantas muy temprano y sacas tus obras. Y sigue lo importante, pues comercializarlas, ¿no? Yo aproximadamente calculo que he pintado más de 10,000 piezas. Más de 10,000, entre tequileros, botelloncitos, chat, ceniceros, más de 10,000. Pero de esas 10,000, yo creo que 10
son las que se ha ido algo de mí hacia esas obras. Y sí dejas algo, porque una pieza usual para uso cotidiano, como un tequilero, o un caballito, o un botellón para el agua, pues es para subsistir, ¿no? Pero cuando te piden una pieza sobre encargo, que es una pieza muy especial, entonces sí le pones todo de ti, todo, todo. Y no hay un boceto, no hay un boceto. O sea, el arte tradicional o un legado de una familia, no te dice tu papá, píntale esto o píntale el otro. Es que no. Yo cuando hago una obra, cuando está fresca, ya visualicé qué le voy a pintar. La veo y empiezo a ver un nahual, una luna, un eclipse, un río de peces abajo y arriba una guía de flores. O sea, ya la visualicé. Y no vas a creer, pero hasta me duermo pensando en ella, cuándo va a estar lista para comenzar la decoración. Que eso es lo máximo para mí. O sea, yo puedo estar trabajando en una pieza decorándola 10 horas sin moverme. Porque puedo durar hasta 22 días pintándola. Entonces, eso, pongo mi música que me gusta y me encierro en mi estudio y ahí le doy. Incluso antes de venir para acá con ustedes, tenía yo creo que 6 horas sentado pintando una obra. Y estoy entregando en esa obra todo de mí, porque cada obra de ese tipo sí dejas algo. Pudieran haber venido los grandes catedráticos a dar esta charla o investigadores a nivel nacional, pero hay que acordarnos que la primera escuela de diseño a nivel internacional fue la Bauhaus y los que dieron las clases fueron maestros de oficio, no fueron catedráticos. Entonces, pero ahora actualmente yo creo que tiene que ser mutuo. Tiene que haber catedráticos y maestros de oficio, que los maestros de oficio den talleres y los catedráticos den teoría. Entonces, si se juntan esas dos partes o esas ambas partes, yo creo que va a funcionar. Y es lo que se ha estado descuidando. De que yo soy catedrático y no me rozo con el artesano porque no tiene una licenciatura o una profesión. Pero tengo yo, en lo particular, 30 años de carrera, de oficio. Entonces yo creo que no le pediría nada a una licenciatura, ¿no? Pero no hay que estar peleados con sino ponemos la balanza así y yo creo que se va a regular y los beneficiados van a ser las terceras personas que van a recibir una licenciatura, ya sea una licenciatura en diseño de artesanías, que ya existe en Guadalajara. Entonces hay que apostarle a eso, que sea de la mano catedrático con maestros ceramistas o maestros de oficio.